Inicia la grabación. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Materia que en particular. Bien, entonces muestro pantalla. Perfecto. Bueno, este es cortito hoy. Siempre digo que es cortito y no termina siendo cortito. Pero bueno. Listo. Vamos al principio. Bueno. ¿Se ve la pantalla bien? Ahí. Sí, profe. Perfecto, genial. Bueno. Entonces, hoy vemos los DAC o los Digital to Analog Converter. Básicamente convertir una señal digital a convertir en una señal analógica. Bien. Esto es mucho más fácil que la parte inversa, ¿bien? Convertir una variable analógica en algo digital, ¿bien? Porque esto es como más directo, ¿bien? Porque ya tenemos cuantificada la información. Entonces, un segundo que cierro acá. Buenísimo. Entonces, bien, un poco lo que vimos antes, bien, nosotros tomamos una señal analógica, bien, de nuestro mundo real, que variaba infinitamente y entre dos valores, bien, podía tener tenía una amplitud bien entre 0 y 5 volts, por así decirlo, y podía tener infinitas variables, bien, infinitas eh, valores intermedios, bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros lo cuantificábamos y lo convertíamos de una señal analógica a una palabra bien digital, una palabra de bits, bien, que podía tener 2, 4, 8, 16, 32 bits de información, bien, que era lo que estaba mi variable analógica codificada en esta cantidad de bits. Bien, hoy lo que vamos a ver es la parte inversa. Yo tengo una palabra en bits, bien, y lo quiero convertir en una señal analógica. Quiero hacer el proceso opuesto, bien. Lo bueno es que yo ya lo tengo cuantificado, yo ya sé cuánto varía esa amplitud, bien. Entonces yo podría hacer, bien, o sea, yo sé cuánto sería la información que yo tengo acá, bien, en un formato digital, y lo puedo modificar de cierta forma que la amplitud sea distinta. Bien, bien, ejemplo. Si yo acá entraba una señal de 0 a 1 volt, bien, yo de acá podría sacarlo de menos 5 a 5 volts. Bien, o sea, podría cambiar cómo está compuesta esa señal analógica, hacerle algún procesamiento matemático en esta señal o cambiarle, por ejemplo, la amplitud. Podría ser un amplificador, bien, por ejemplo. Entonces, las opciones más simples serían esto: una resistencia dividido 2n resistencias. Bien, entonces, lo que tenemos es de nuestra salida, bien, o sea, tenemos de este lado, bien, sería nuestra palabra digital. Acá tiene 3 bits, bien, por así decirlo. Eh, Nuestra palabra digital, o sea, codificamos en 3 bits nuestro valor analógico. Bien, un segundo. Y lo que hacemos después es, mediante un operacional, bien, un amplificador operacional, puede estar dentro del microcontrolador, puede estar fuera del microcontrolador, y en eso no habría problema. Por lo general, hoy en día todo viene dentro del microcontrolador. Tenemos un operacional en un formato que suma, bien, básicamente va sumando las tensiones que da acá y te arma un valor analógico de este otro lado, bien. Entonces, yo puedo ir activando B1, bien, B2, B3, bien, y cada una de estas resistencias me va a dar un valor, bien, distinto, bien, una combinación distinta. Entonces, estas resistencias tienen que ser, por así decirlas, distintas una de otras, no puede ser la misma resistencia. ¿Por qué? Porque habría una redundancia, bien, si acá tengo por así decirlo, 1 kilo ohms en la resistencia en B1, 1 kilo ohms en la resistencia 2 y 1 kilo ohms en la resistencia 3, bien, para el sistema el voltaje, bien, va a ser el mismo que si yo activo 1 y 2 o 2 y 3, bien. Entonces tienen que ser distintas de una forma que el sistema lo pueda comprender. Bien, entonces, ¿cómo se hace esto? Eh, Acá está la explicación un poquito más detallada, bien.
Pero, ¿qué hacemos? Tenemos las resistencias, bien, tenemos nuestro bit MSB, sería nuestro bit más significativo, bien, y tendríamos en el otro nuestro bit menos significativo, bien, acá tengo la tablita igual. Y después, esto que figura acá una flechita, bien, es una compuerta lógica, bien, imagínense una llavecita, bien, que se cierra y pasa la corriente por acá. Entonces tenemos R1, bien, acá puede ser cualquier valor, imaginemos que sea 1 kilo ohms, bien, y acá tendríamos 2R, bien, entonces sería una resistencia de 2 kilo ohms. Y acá sería, otra vez, 2R del anterior, bien, entonces sería 4 kilo ohms, bien. Entonces, bien, si nosotros activáramos en cualquier secuencia, bien, de este lugar, tendríamos siempre un voltaje distinto en esta entrada, bien. Entonces, el amplificador operacional lo que nos haría, bien, nos daría un voltaje único de este lugar. Dependiendo de cómo activemos esto, nos va a dar un voltaje único. Bien, ¿se entiende? Consulta, ¿vieron operacionales ustedes en alguna otra materia? ¿O asumo que no lo vieron? Yo no. ¿No lo vieron? No. No. No, Bueno, yo tampoco. bueno, bien. Entonces, básicamente, un amplificador operacional es este tipo de triangulitos. Bien. Tiene más patitas en la vida real, pero bueno, tenés una pata, bien, que es negadora y una pata que es no negadora. Bien. Entonces, imagínense, ven que le saco esto, ustedes tienen esto. Bien. Así lo ven más fácil. Bien. Tienen una pata negadora y una pata no negadora. Bien. Entonces, la ventaja del operacional es que la diferencia, bien, que exista acá va a tratar de compensarlo con la salida de acá. Bien. Entonces, el sistema siempre tiene que tender a una diferencia de 0 entre esta patita y esta patita. Bien. Si yo tengo 1 volt de acá, bien, y 0 volts de este lugar, bien, mi sistema va a tratar de compensarse a sí mismo para que la diferencia esta sea, bien, 0 volts. O sea, le va a dar más voltaje de un lado para que sea la misma tensión. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O es medio complicado? No, bien. ¿Se entiende o no? ¿No se entiende? Sí, sí, profe. ¿Se entiende? Bueno. ¿A dónde le da más voltaje? Porque la salida del I3 está en masa. Claro, acá, pará, justo acá le da masa, sí, está bien lo que decís. Cuando uno lo ve así. Bien. Vos lo alimentás con una tensión de un lado y otra tensión del otro. Bien. Pero por sí solo no hace nada. Bien. O sea, trata de aumentar la tensión o disminuir la tensión para compensar esto. Entonces, vos lo que tenés que hacer se llama retroalimentación. Bien. Entonces, denme un segundo. Sí, justo me da. Bien. Si yo retroalimentara con la patita ahí, bien, le ponemos 2, bien. Si yo retroalimentara de esta forma mi operacional, bien, si yo le pongo acá un volt, de este lado que me va a dar un volt de salida, bien. Ahora, si yo le pongo 2 volts, acá me va a tender esta tensión de acá, me va a alimentar a sí mismo, va a tener 2 volts, bien. Pero en muy pocas ocasiones se usa esto. Lo que se acostumbra a hacer es, se pone una resistencia, un segundo, se pone una R1, bien, esperen que corra esto, y ponemos, esto va a ser R1, bien.
yo roto esto, orden, rotate, bien, esto va a ser R2, bien, y a esto yo lo voy a conectar con tierra. Bien. Entonces, si yo ahora hago esto, bien, le estoy haciendo una retroalimentación negativa, se llama, bueno, justo acá me mató, GMD, bien, esto sí sería tierra, y yo alimento, bien, con esta patita, esto, 2, 3, negro, ahí está, bien, esto estaría conectado uno con el otro, bien. Entonces, si yo alimentara por acá, bien, entonces lo que tengo acá, bien, no sé si vieron divisor de voltaje, pero básicamente es, yo acá le aplico 1 volt de este lado, bien, 1 voltio de este lado, bien, y depende de cómo configure estas dos resistencias, yo podría sacar por este lugar, bien, 5 volts. Bien, se los hago una explicación breve. Yo podría sacar 5 volts. Con el juego de estas resistencias, en este punto, esta patita vería 1 volt. Bien, entonces se compensaría por este lugar. Bien, ahí 1 volt. Yo le aplico acá 1 volt. ¿Se ve? Entonces yo amplifico mi tensión. Bien, yo le aplico de esta patita negativa 1 volt y de esta patita podría sacar 5 volts. ¿Qué pasa? Le aplico acá 2 volts, bien, depende cómo tenga estas resistencias, bien, va a ser la ganancia que uno tenga y podría sacar 10 volts, bien. ¿Se ve más o menos la lógica? ¿Qué es lo que hace esto? O sea, es un amplificador, bien, como el amplificador que ustedes tienen para la música, bien, que hay en una radio. Tiene más componentes, muchos más componentes, pero en síntesis es esto. Bien. Diga. No, sí, profesor. Ahí está. Entonces, tenemos que amplificamos la tensión, bien, entonces yo pongo 2 volts acá, va a tener 10 volts acá la salida, bien, y este juego de resistencias me va a hacer que en esta patita yo llegue a tener 2 volts, bien. Entonces yo voy variando el voltaje de acuerdo a la tensión que le pongo acá, bien, esto va a ser la ganancia, entonces en este caso va a ser 5 veces, bien, una ganancia de 5 veces, o sea, por cada volt que hay acá va a salir 5 veces más del otro lado. Bien, entonces uno puede ajustar esa ganancia de acuerdo a estas resistencias. Bien, puedo tanto aumentar la tensión, bien, como disminuir la tensión por un lado. Bien, no hay problema con eso. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos para atrás. Bien. Espera que vuelvo para atrás, borrando todo. Listo. Ahora, bien, acá estaría negativamente retroalimentado, bien, entonces acá saldría una tensión positiva, bien, esto está conectado a 0, bien, entonces yo tengo un juego de resistencias, bien, tengo resistencias en paralelo, bien, las resistencias en paralelo me van a generar, imagínense acá, una gran resistencia, bien, conectada a 5 volts, bien, o a una tensión de referencia, y acá tengo mi divisor de voltaje, bien, yo tengo R1, bien, y acá tengo otras cosas, bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a modificar, en mi caso la ganancia y la tensión que va a salir por acá, bien. Pero, ¿cómo voy a modificar esa ganancia?
bien, la tensión que salga por acá, modificando, sumando R's, bien. Entonces, caso, si yo activo, bien, vemos acá en este caso, MSB, que sería el bit más significativo, bien, es el de más a la izquierda de todo, el que tiene mayor peso, bien, y LSB es el que tiene menor peso, bien, o sea, va a ser el que más cambia, este último, bien. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces, si yo tengo acá en 0, 0, bien, mi tensión que va a recibir acá es 0, 0 volt a la salida, bien. ¿Por qué? Porque no circula nada, porque estas resistencias están todas apagadas, bien, no va a circular una corriente por estas resistencias, bien. Ahora, activo la primera, la R4, bien. Entonces, si yo tengo que hacer la cuentita, bien, yo voy a tener R4, el divisor de tensión, bien, si quieren se los hago acá chiquitito, el divisor de tensión, bien, esto va a ser R1, bien, bien, y tengo el triangulito, esperen que le hago el triangulito acá, bien, esto lo roto para 90 grados, horizontal, bien, esperen que acepto a la gente, permitir, bien, entonces, de acá iría acá, bien, y de acá, bien, uno de acá iría acá y el otro iría acá, bien. Bien, esto operacional. Justo. Bueno, esto sería el operacional. ¿Lo ven? Esto es exactamente lo mismo que esto, nada más que está simplificado. ¿Se ve? ¿O no se ve? Sí. Bien, esta va a ser la salida de Vout. Entonces, si yo tengo en el primer caso, bien, que sea 0, acá esta resistencia va a valer 0, bien, por así decirlo. Entonces, mi tensión que va a tener acá es 0, no hay problema. Entonces, ahora, ¿qué pasaría? Le ponemos una tablita acá chiquitita, lo sumo. Que les digo cuánto sería la R. Insertar, tabla. Bien. Para que lo visualicen. R, esto va a ser 1 kilo ohm. Bien. R, 2R va a ser 2 kilo ohms. Bien. 4R va a ser 4 kilo ohms. Bien. Entonces, ahora si yo activo, bien, el menos significativo, este primero, para que me dé 1.5 volts, esta a la salida, bien, yo tengo que sumarle 4R. 4R, ¿cuánto sería? 4 kilo ohms, bien, 4K, bien. Entonces yo tendría 1.5 volts a la salida. Ahora, si yo quiero sumar un poquito más, bien, yo pondría 2R, bien, 2R son 2 kilo ohms. 2 kilo ohms, bien. Entonces ahí tendría a la salida un voltaje de 2 volts y medio, bien. Ahora, si yo quisiera otro voltaje, yo sumaría 2 kilo ohms más
4 kilo ohms. Bien, ¿esto cuánto daría? ¿Qué valor daría? 2 más 4, 6. 6 kilo ohms. Bien. Entonces tendría una resistencia nueva de 6 kilo ohms. Bien, esta R1 está fija. Bien. Entonces, y así iría sucesivamente teniendo resistencias únicas acá para ir aumentando mi voltaje. Bien. Entonces, esta es la forma, bien, más sencilla de, ¿cómo se dice? De hacer una conversión digital a algo analógico. Bien, o sea, yo tengo las compuertas acá, entra mi palabra de 3 bits, en este caso, bien, y convierto mi señal a mi señal analógica, bien, una señal digital, completamente digital a analógica. Bien. En el caso que necesite un mayor palabras, bien, es sencillo, bien, nada más pongo más resistencias de mayor valor, bien. Entonces tengo de R, 2R, 4R, 8R, 16R, 32R, bien. Entonces puedo tener más bits, por ende voy a tener mucha más resolución a la salida de mi voltaje, eh, a la salida de mi voltaje, bien, mi Vout, bien. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Se anotan en paralelo? Estas todas están en paralelo. Y entonces no se suman, se van achicando cuando vamos Perdón, agregando sí, más. yo digo que se suman, pero en realidad porque esta configuración es sumadora, ¿bien? Pero sí, tenés Ah, razón. O sea, esto sería, todo esto es 1 sobre 2R, ¿bien? sería Esto, 3, 3. tenés razón. O sea, yo lo tomo como que esto es un sumador, ¿bien? Pero estas resistencias sí serían más chicas. El resultado total sería 1 sobre 2K y esto 2. es 1 sobre 4K, ¿bien? No es 1 sobre 16, sería, sí, 1 sobre 6K, ¿bien? Esto nos daría, un segundo, la resistencia final, gracias por hacer la acotación. Ok. Eh, un segundo, ya te digo bien cuál sería el valor final de la resistencia. Eh, perdón, dividido 2K. Sería 3 cuartos de K, 0,75K. Bien, kilo ohms, 0,75 kilo ohms. Una resistencia más chica, bien, y te va a dar un voltaje más grande. Bien, mala mía. Eh, o sea, te da una resistencia mucho más chica. Bien. Eh, bueno, ¿se comprende? No, sí, perfecto. ¿No? Sí, sí. Ok. Justo escuché un no, no sé quién no entendió, por eso. Una de las compañeras dijo que no lo entendía, bro. Ah, bueno, por eso mismo. ¿Qué parte no se comprendió? Todo, nada. Ok. Bueno, Ahí en el chat puso mazo. mazo. Ok. Ok. ¿Qué parte? O sea, a ver. Los operacionales, bien, tienen una ganancia. Bien, esta ganancia va a permitir el voltaje que entra por un lado, bien. em, ¿Cuánto puedo amplificar? Bien, esa mi ganancia sería por qué factor amplifico mi tensión. Bien, en este caso, la ecuación, déjenme buscar la ecuación un segundo. Eh, tu, tu, tu. Un segundo. Así se los escribo. Correcto. Bien. Mi ganancia está dada por, que este es valor negativo, bien,
es menos, bien, R2 dividido R1, bien. Esta va a ser mi ganancia, igual a la ganancia. Gains, se le dice en inglés. Bien. Entonces, podemos decir que acá metemos una fila más. Bien. Below R1. Bien. Una R. Podemos decir que ¿qué valor? Deme un segundo. También 1 kilo ohms. Dame un segundo. Puse mal. Bien. 1 kilo ohm. Bien, también. Para que justo nos dé que cuando es R con R, la ganancia es 1. Bien. Entonces, R1, bien. Ahí está. R1 es 1 kilo ohm. Bien. Entonces, cuando esto es 0, bien. Cuando esto es 0, mi resistencia acá le ponemos, esto va a ser 1 kilo ohm. Bien, un segundo. Esto va a ser tanto por tanto. Bien, esto va a ser R1 para que se vea bien. Bien. Y de este lado voy a tener distintas. Esto va a ser, en este caso, R0, o sea, no hay nada, bien, no tiene ningún valor, le pongo 0, bien. Entonces, acá tengo Sería como un 0. cable eso. ¿Cómo? Que sería como un cable ahí, imagínate. No, en realidad está abierto, esto está abierto, no pasa corriente de este lado, no hay nada. Ah, está bien, está bien. ¿Está? Sí, Entonces, sí. ¿qué sería este caso? O sea, si no hay nada, mi voltaje no va a valer nada. Bien. O sea, la resistencia sería altísima entonces, Claro, sería infinita. infinita. Ok. Por eso mismo. O sea, y si... No, sería 0. 0 sobre R1 sobre algo es 0. Mi ganancia es 0. No hay resistencia, por así decirlo. O sea, no hay nada. Bien. Bien. Entonces, ese es como el caso. Tómenlo como que esto está abierto. Bien, estas compuertas están abiertas y no pasa corriente, no hay nada. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el caso más interesante es el 001? Bien. 001, bien, yo activo R4. R4, bien, esto va a ser 4R, bien. Entonces, 4R va a valer 4 ohms, bien. Entonces vamos a tener 4 kilo ohms, perdón, disculpen, 4 kilo ohms de este lado. Entonces, si yo hago la cuenta, ¿cuánto nos daría? Esto es R1 de este lado y esto sería todo el R2, toda esta suma. Bien. Entonces sería 4 dividido 1 kilo ohms. Bien, mi ganancia es 4. Bien, y acá saldría 1 volt y medio. Bien. O sea, si yo pongo acá... Negativa, ¿no? Negativa, sí, negativa. Te queda negativa. Esto va a ser, para que no nos confundamos, R2. Bien. Bueno, ahora se va a complicar, por eso mismo. Quiero dejarlo simple y veo que lo voy a complicar. Bien. Entonces tenemos esta, una ganancia de 4. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo ya el siguiente
que tengo que sumar dos resistencias, bien, en este caso 0, 1, 1, bien, 0, 1, 1, bien, sería 1 sobre 4R, bien, más 1 sobre 2R, bien, esa sería la ecuación correcta. Entonces sería acá, bien, esta resistencia total nos está dando 1 sobre, tengo la calculadora en la mano, 3, 8 sobre 6, ¿no es? 4 por 8, 2 sobre 4 más 2. sí, 1, 4, 4 por 2 sobre 4 más 2. más, Es un cuarto más un medio. sí, 3 cuartos. 3 Claro. cuartos, 3 cuartos de, cosa, sería 0,7 kilo ohms. Kilo. Kilo ohms, bien. Y ahora, si yo aplico esta cuenta, bien, sería 0,75 dividido 1 kilo ohm. Bien, bueno, justo me va a dar una ganancia de 0,7. Bien, de este lado, en el amplificador. Entonces, me va a tener que dar otro voltaje. Bien, y así sucesivamente. Si yo tengo que sumar, por ejemplo, que está todo em, todo activo, bueno, sería 1 sobre 4 más 1 sobre... Oh, perdón, hice cagada. 1 sobre 4 más 1 sobre 2 más 1. Porque es 1 sobre 1. 7 cuartos, bien. Y esto me daría una resistencia acá. Si estuviera en el caso de... Otra vez ponemos esto. 1 sobre R. 3,25 kilo. 3,25 me está dando 1,75 kilo ohms. No sé. Es 1. No, qué tarado, es 1,70, 1,3 cuartos. Digamos, 1,75. Claro, 7,7 7 cuartos, 7 cuartos. por eso, no llega, lo tomaba como 3, como algo de 3, no. Fíjate, es 1 y 3 cuartos, basta. 1,75. 1,75, bien. Sería 1,75 de este lado, bien. Entonces yo... Igual es la inversa de toda esa cuenta, la resistencia paralelo. Claro, Claro. es 1 sobre... Todo eso es igual a 1 sobre R, 2. Pero ya está haciendo 1 sobre R. Es 1 sobre 4, ya está haciendo. Claro, 1 más 1 sobre 2 ya está haciendo, más 1 sobre el otro ya está haciendo. claro. Es lo de abajo y hay que hacer el común denominador e invertir. O sea, yo hago, en este caso, si tengo activada este 1 solo, es 1 sobre R, bien. Y acá si justo pongo es 1 sobre R2. 1 sobre R2, bien. 1 sobre R4. Entonces cuando vos sumas las resistencias en paralelo es la sumatoria de 1 sobre el valor de la resistencia. Ojo, puedo estar equivocándome, pero Sí, sí, sí. ahora me hacen dudar. Está bueno chequear lo básico. Profesor, una pregunta. ¿Y ahí dan negativos? Sí, Siempre. siempre es negativo. En este caso siempre es negativo, porque es retroalimentación negativa. Ah, está bien. Lo que falta es que en paralelo se hace la inversa de las resistencias y después se hace la inversa del resultado. Esa es la realidad. Estás diciendo que todo esto sobre 1, Y todo eso es igual a 1 sobre R2 sobre acá. o 1 sobre... Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Es el correcto. Bien, ahí estamos. Entonces, ahora sí quedaría otra cosa. A ver, dame un segundo. Que lo recalculo. 1 sobre 4, ¿no? Más cuando está todo activado. Más 1 sobre 2 más 1 sobre 1.
A la inversa. Sería 4. 2,75. No, ahora me Porque están dando. 1, Es 1 más 1 Claro, no es. más 3 cuartos. Claro, todo esto tenía que. Ese sería el divisor de 1. Bien. Y ahí me está dando 4 séptimos. Haciendo de esta forma. 4 séptimos y me estaría dando 0,56 kilómetros. Ahí revisé recién la cuenta y no estaba bien el chico. 1. Perdón. Sería 0,56. Ups. Justo ahí se cortó. Bien. Dame un segundo. Espere que. Entonces pongo otra diapositiva acá. Bien, que lo usamos para las cuentas. Y. Em, Bien, small sería 1 sobre 1 dividido 4. A ver si se ve ahí. Connect equation. Y esto sería R2. R2. Justo para el slide. No, si no. Tengo que ponerlo en una forma más. ¿Por qué ahora es 1 sobre un cuarto? No, estaba bien el chico, que la sumatoria es 1 sobre 1, o sea, el valor de la resistencia es. Quiero poner. Un segundo que recalculo. Está bien, está bien, está bien. Mala mía. La R total, cuando está en paralelo. Deme un segundo. Sería. A ver si me lo hace acá. Barra. División. División. Acá está, fracción. Sería. Fracción de 1 sobre. Y entre paréntesis. Sería fracción. Bien. De. Un segundo. 1 sobre 4. Bien.
así queda claro. Más fracción 1 sobre 2 más 1 sobre 1. Fracción 1 sobre 2 más 1 sobre 1. Bien. Acá. Se volvió. Se cortó. Se cortó internet. ¿Cómo es cuando se corta internet? Como odio cuando se corta internet. Estoy. Y no vienen por la pandemia, no vienen los de Movistar. Sería así, 1 sobre y la sumatoria de cada una de las resistencias. Bien, 1 sobre la resistencia 1, sobre la resistencia 2, sobre la resistencia 3. Bien. En este caso nuestro sería sobre 4R sobre 2R, perdón, sobre 2R sobre 4R. Medio más 1. Un cuarto más un medio más 1. Más 1, buenísimo, sí. Y eso da Ahí está. 0,57, o sea, 4 séptimos. Sí. Dame un segundo. Add to slide. Esto. Esta. Sería esto. La ecuación esta. Bien. Lo que aplico acá. ¿Está? Entonces lo que yo voy haciendo es esto. Bien. 1 sobre 1 más R4 más R2 más R1. Bien. Si yo. Bien. Y copio esto. Control C. Control V. Bien. Yo digo que después tengo la ecuación que es que la ganancia, bien, es igual a menos la fracción, bien, de R2, bien, sobre R1, bien, bien, R2 sobre R1. R1 es 1 kilo ohms siempre y R2 va a ir cambiando mi valor. Bien. Entonces esta nueva fracción va a estar dada por esta nueva fracción va a estar dada que es la fracción, bien, de 1 sobre, y ahí sí, la fracción de cada uno. 1 sobre R4. Perdón, 4 R. Deme un segundo. Bien. Más. Y esto va a ser R. Bien. Y se puso difícil, ¿bien? No quería llegar a estas cosas, pero bueno. Entonces, la ganancia final de mi sistema es esto, ¿bien? Yo unifiqué R2, lo reemplazo acá, que es esta cuenta, ¿bien? Sobre R1. Y con esto voy a obtener mi ganancia, ¿bien? Volvemos a hacer las cuentas. Entonces, yo pongo acá una fila más. Bien. Si es 0, la ganancia es 0.
Bien, no hay ningún valor. Si es 1, bien, R4, todo esto me va a quedar 1 sobre 1 kilo ohm arriba, 1 sobre 1 sobre 4, bien, más 1 sobre 2, no, perdón, sí. Esto va a ser 1 sobre 4, me va a dar la ganancia que es 4, pero menos 4. Menos 4. Bien. Si yo hago esto ahora sería 1 sobre 2. Bien. La ganancia es menos 2. Bien. Ahora si yo hago 1 más 2, esto sería más 1 sobre 4. Bien. 4 tercios. Sería 1, menos 1,73. Perdón, 1,33. Bien, si yo hago sobre 1, sobre 1, esto sería sobre 1, mi ganancia sería menos 1, bien, 1 con 2, esto sería 1 con 2, más 1 con 4, 0,8, menos 0,8, bien la ganancia, y 1 con 1 sería 1 con, disculpen, 2, 0,6, sí, perdón, menos 0,66 la ganancia, y este es el último, más 1 sobre 4. Revisen por favor si están bien las cuentas. 571. Bien, esto yo no se los voy a tomar para ser tranquilos, es para la explicación nada más. Bien, entonces estas serían las ganancias, bien, de cada uno del sistema. Entonces va a ser el voltaje que va a salir, bien, al final del otro. Entonces, si yo esto después lo ploteo en una imagen, digamos, en un gráfico del tiempo y el voltaje, bien, si yo voy incrementando esto voy a ver como una rampita de subida en el tiempo, bien, porque el voltaje va a ir subiendo, bien. O si quiero armar cualquier otra señal, yo voy jugando con estas variables binarias, bien, para obtener la señal que yo quiera en las distintas amplitudes de voltaje. ¿Se entiende o es chino básico? No, ahora sí se entendió más como lector. Ok. Vamos ahí. Vamos ahí y estoy. Bien. Y tengo que poner. Ahí está. Control X y lo pego acá. Después les resubo el documento este, porque siempre se edita al final. Bien. Entonces, básicamente hacemos esto. Bien. En caso que necesitemos más bits, hacemos el mismo procedimiento, nada más que repetimos con mayor cantidad y mayor valor de resistencias. Bien. Entonces podemos sacar, ¿qué podemos hacer? Y tenemos más resolución en nuestro DAC. Bien. ¿Por qué? Si yo tengo más acá, los saltos estos, se aplica lo mismo que veíamos en el conversor analógico digital, yo tengo cada vez saltos mucho más chiquititos, por ende yo voy a tener mucha más precisión para llegar a distintos valores analógicos. ¿Está? ¿Se entiende? Está gran un pase acá. ¿Estás con clase vos? ¿Qué? ¿Estás con clase? ¿Estás con clase? No, Ah, porque se me cae internet. Ah, pero está descargado ya el video. Porque
Toqué pausa de 15 Mm, que se cargue. me mata el internet. Hay que conseguirlo. Esta aquí. Ujú, está mal. Está grabando igual la clase. ¿Quieres que cargue? Me mata que se corta el internet. Mario, no te escucho. Cualquier cosa. No se escuchó. Ah, no. A ver. Bueno, les decía. Acá aplica lo mismo que los conversores analógicos digitales. Bien, mientras mayor resolución tenga, mayor, digamos, mayor definición voy a tener, en este caso mayor definición voy a tener a la salida de mi señal. Bien, ¿por qué? Porque estos datos, estos saltos en voltaje, en tensión, van a ser mucho más chicos. Bien, y mi señal va a salir mucho más prolijita, por así decirlo. Bien, entonces por eso yo puedo aumentar mi número de bits a la salida. Bien, esta es una forma. Bien, hay diversas formas. Bien, yo acá seleccioné dos, que es lo más común que podemos hacer. Bien, esto se utiliza bastante. Bien, y si no, la otra sería con un PWM. Bien, que PWM ya lo vimos. Bien, que es una señal cuadrada. Bien, que va modificando su amplitud. Bien, en realidad el ancho del pulso, bien, la amplitud siempre es la misma, se va modificando cuánto tiempo está activado, cuánto tiempo está desactivado. Bien, tenemos de nuestro microcontrolador cualquier patita que tire PWM. Bien, y lo pasamos por un filtro pasabajos. Bien, va a tener un pequeño problema, pero vamos a obtener una señal rápidamente, una señal analógica. Bien, entonces el filtro pasabajos lo que va a hacer es filtrarnos. Bien, tengo acá una imagen acá. Lo que está acá arriba sería nuestra señal de PWM. Bien, y nos va a filtrar esta señal. Bien, las armónicas y todo lo demás. Bien, si lo ven en algún momento, lo ven en detalle, si no es muy largo de explicar el tema de las armónicas y todo. Vamos a obtener una señal analógica, esta en rojo. Bien, el tema es que esta señal va a ser, por así decirlo, un poquito ruidosa. Bien, pero vamos a tener una señal analógica. Bien, podemos sacar rápidamente. Después, para mejorar esa señal analógica, bien, lo que se le hace es una cancelación, bien, de estos piquitos, el ripple, básicamente de la repetición esta. Bien, esta repetición va a estar dada de acuerdo a la frecuencia que esa la conocemos. Bien, entonces podemos cancelarle esa señal y obtenemos una señal, bien, mucho más linda, bien, analógica. Entonces, si le sustraemos esa señal, esos piquitos, tenemos una señal mucho más linda. Bien, esa sería la otra forma. Bien, hay otras formas de hacer una conversión digital a analógico. Bien, pero yo les agregué una más, creo que en el aula. Pero bueno, tampoco hay muchas. Bien, o sea, no hay variedad. Bien, pero bueno, lo que queremos lograr siempre es lo mismo, pasar de parámetros digitales a valores continuos en el tiempo, bien, valores analógicos. Bien, pero bueno, sería eso. Pero bueno, lo importante es que vean por lo menos el funcionamiento de uno de los tipos de conversores digitales analógicos. Bien. ¿Alguna duda? Sí, no, blanco negro. No, el último, bueno, más o menos. El anterior a la última sí que entendí. La última filmina. Ok. O sea, ¿se Esa sí acuerdan? la entendí. Esta es. ¿Esta? ¿Esta o esta? Sí, esa. No, la anterior. La anterior, esta. Bien, Sí. tenemos PWM, bien.
¿Se acuerdan que era PWM? Sí, la que compartía digital. No, ¿se acuerdan que teníamos, de que volvemos al... Modulación por ancho de pulso. claro, esperen que lo busco un Ah, segundo. sí, sí, sí. Turututum. Dame un segundo. PWM. Ahí volví en forma de fichas. Bien, tendría que estar mirando ahora. Esperen que cargue la presentación. Si tengo una imagen acá. ¿Se acuerdan de esto? Del PWM. Acá, Sí, sí. que variábamos el pulso. Bien. Entonces, esto era cuando hablábamos que era equivalente a tener una señal analógica de tal tensión. Bien, ¿se acuerdan esto? Que si estaba al 10% estaba casi al mínimo mínimo apagado. Si estaba al 50%, bueno, acá era 3, no, 4,5. Bien, 4,5 volt. Y acá arriba estaba en 8,7, ponele. Bien, la tensión equivalente en el sistema. Bien, entonces muchos sistemas no aceptan PWM por sí mismo. Bien, entonces si vos a esta señal vos la pasás por un filtro pasabajos, bien, vos quitas, digamos, esta forma cuadrada, bien, y te acercás mucho a esta tensión que tendría que estar acá, que es la que uno percibiría si uno lo tuviera que medir. Bien, esa tensión, bien, lo vas a lograr, ese filtrado lo vas a hacer con esto, una resistencia y un capacitor. Bien, esa resistencia y ese capacitor te va a tirar una nueva señal, bien, que va a absorber, digamos, la forma cuadrada y te va a quedar como esta señal roja que está acá, bien, con piquitos. Una señal que tiende a ser analógica, pero va a tener estos piquitos, bien. Eso es porque nos saca todas las armónicas, bien, o sea, deja de ser cuadrada para pasar una señal triangular, bien, por así decirlo. Bien, sacamos esta forma que viene cuadrada a hacer una forma triangular. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Está. Entonces, de esa forma triangular se le aplica otro tipo de filtros en paralelo, bien, que nos quita estos piquitos, bien, que va a ser el Ripple Cancellation, bien. Básicamente es un operacional en forma de buffer, bien, negado o una compuerta negada, bien, con una resistencia y un capacitor, bien. Y con esto lo que nos va a hacer es sustraernos estos piquitos, bien, y nos va a dejar esta línea que está acá en negro, bien. No sé si se ve. Nos va a dejar esta liñita que está en negro, que es mucho más analógica, por así decirlo. O sea, se parece mucho más a una curva sin distorsiones, bien, mucho más continuo, un valor entre 0 y 2,5 voltios, bien. ¿Se comprendió? O más o menos. Sí, la función sí. Ahora el tema del circuito, eso no sería, en ese momento no sería importante. No. El tema es que sepan que con un PWM puedo sacar una señal analógica. Bien. PWM es totalmente Claro. digital. Bien. Es 1 o 0. En realidad cambia el ancho del pulso. Ah, está bien. Sí, sí, el funcionamiento sí lo entendí, lo que, bueno, el tema de los... Claro, Bien. no les voy a preguntar eso ni ahora, ni en el parcial, ni en el final. Así que quiero que se queden con la idea de que, bueno, tengo un PWM, si un día tienen que usarlo, le pongo un filtro pasabajos, bien, selecciono una resistencia y un capacitor y voy a aproximar mis señales a cuadrada a una variable analógica. Y listo.
y es Que así. está representado. ¿Cómo? En el caso que está representado, Sí. porque el PWM es prácticamente el 50%, entonces Ujú. la tensión llega al 50%, la analógica. ¿No es Claro. así? Sí, 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 sí. Si el PWM hubiera sido un piquito, hubiera sido mucho más abajo. Claro, si este PWM fuera más angosto, bien, Sí, esta tensión se sería mucho más dispararía, abajo. sería mucho más Y abajo. si fuera más ancho, sería más Estaría tendiendo a 5, o sea, si vos tenés un PWM de 99%, bien, por así decirlo, vos tendrías casi todo esto lleno y un piquito que baja nada más, bien, y estaría tu tensión ya llegando acá a los 5 voltios. Por eso mismo. Eh, el tema es que yo puedo controlar el PWM bien directamente de una forma digital mucho más fácil, bien. Ahora les digo la ventaja, bien. PWM es fácil de controlar, bien. Yo puedo hacer casi cualquier función matemática con el PWM, bien, y lo convertiré en una función analógica. Entonces yo podría armar una frecuencia senoidal, bien, de cualquier frecuencia, bien. Entonces, de la frecuencia que se me encante a mí. Bien, no tiene que ser por ser 50 Hz, puede ser 10 Hz, 20 Hz, 100 Hz, 500 Hz, bien. Entonces, yo con eso yo podría cambiar, por ejemplo, la velocidad de un motor, bien, de inducción, bien. O también con el PWM puro, bien, yo podría cambiar la velocidad de un motor en continua, bien. Entonces esa es la ventaja del PWM. En un motor que tenga estos piquitos, la verdad, no le interesa, bien, para no decir otra cosa. No le interesa que tenga o no tenga estos piquitos, bien. En un motor de continua, bien. En un motor de corriente alterna, bien. Ahí sí ya la cosa es un poco más seria, sí tendría que tener un filtro, bien, filtrar mi PWM para obtener una señal bastante pura, bien, para hacer el cambio de un motor, bien. También para qué lo puedo usar, distinto, para prender una lámpara, bien, con PWM, un pequeño LED, lo puedo variar el ancho del pulso, bien, y del otro lado el LED vería, técnicamente vería ¿cómo se dice? Una variable, un valor analógico de tensión, bien. En el LED no pasaría tanto, o sea, se prende y se apaga tan rápido que para el ojo, la persistencia del ojo, eh, no le interesa. Ahora, si fuera otro tipo de dispositivo, bien, que no soporta, sí yo tendría que ponerle un PWM con una resistencia, bien, un resistencia y un capacitor, un filtro pasabajos, bien, y capaz que con esta señal así toda media fea con picos, no pasa nada, funciona mi sistema, ya es suficiente. Capaz que necesita sí o sí una señal analógica bien definida y bueno, ahí sí ya tendría que ponerle más filtros, procesar un poquito más mi señal como para poder eh, darle al dispositivo este nuevo las señales más puras, bien podríamos decir, lo más analógicas posible. Pero bueno, eso sería el coso. Temas de ADC es fácil, bien, o sea, porque hay varios métodos, bien, pero es mucho más fácil de comprender que conversor analógico digital, bien, porque conversor analógico digital hay más variantes, pero es un proceso complicado. Pasar de una variable analógica al mundo digital. Pasar del mundo digital a una variable analógica y es muy sencillo, muy sencillo. Con esto ya pasás, por ejemplo, con mi operacional y mis resistencias, ya lo haces, bien, y te sale bastante bien. Después tenemos otros métodos, bien. Pero después no hay mucho más de esto. Bien. Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Consultas? No, no.
Está bien, perdón. Aquí. Eh, Bien. Bueno. ¿Dudas, consultas? Bueno, que voy a cancelar el video.